Bienvenidos a nuestro consultorio psicológico online. Como cada jueves vamos a conversar sobre temas relacionados a nuestra salud mental. Hoy en el consultorio vamos a tener a nuestra invitada, la magíster Ángela Otazú López, docente de la Escuela de Psicología de la Universidad de San Martín de Porres. Y vamos a conversar del tema fortalecimiento del apego según mi crianza. ¿Cómo está, profesora Otazú? Bienvenida al consultorio psicológico. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Qué gusto compartir este espacio con todos ustedes. Muy bien, efectivamente nos encontramos en este espacio para dialogar de diferentes temas y el tema que vamos a tratar el día de hoy realmente que nos va a dar seguro mucho que hablar, ¿no? Sobre este apego según la crianza de cada uno. Así que le doy el tiempo para que usted desarrolle el tema y posterior a ello realizaremos algunas consultas. Va, perfecto. Muchísimas gracias. Voy a proceder a compartir con ustedes un pequeño material que me va a acompañar a lo largo de esta cortita charlita, sí, porque considero que este tema es bastante amplio. Podemos nosotros sacar un sinfín de información cuando hablamos del tipo de apego. Pero he tratado de resumirlo como para unos 25 o 30 minutitos, de ahí espero que haya preguntas porque, como bien les decía, es un tema bastante interesante que de pronto va a generar o debería de generar muchas dudas e inquietudes. Empiezo, por ejemplo, haciéndoles esta pregunta: ¿qué tan estables nos encontramos el día de hoy? ¿Qué tan estable te encuentras el día de hoy? Haciendo referencia tal vez a un aspecto socioemocional, porque es nuestra base socioemocional desde pequeñitos, desde que estamos, desde el primer día de nacidos, nosotros necesitamos sentirnos seguros, sentirnos confiados, y eso nos permite sentirnos estables. Así que deseo que cada uno de ustedes tenga esa respuesta, ya no sé si en la cabecita, lista para poder analizarla, o de pronto reflexionar un poco conforme vamos avanzando. ¿Y por qué les pregunto de qué tan estable nos encontramos hoy en día? Relacionados a temas netamente socioemocionales, tenemos hoy en día una gran problemática que afecta no solamente a nuestros adolescentes, sino también a los adultos: la dependencia emocional. Entendamos como la dependencia emocional a un vínculo basado en el miedo al abandono. ¿Y de dónde viene esto? Lo que pasa es que nosotros, cuando somos pequeños, necesitamos del acompañamiento y de la estabilidad constante que nos brindan nuestros adultos. En este caso serían nuestros grandes pilares de la educación, como son la familia y la escuela. Hoy nos vamos a enfocar exclusivamente en la familia, esa imagen materna, esa imagen paterna que necesitamos para aprender a generar buenos vínculos afectivos. Porque si no los fortalecemos de manera efectiva y de manera eficiente en la niñez, cuando somos adultos es que padecemos precisamente lo que vemos en esta imagen. Y quiero que la reflexionemos, ¿no? La dependencia emocional, cómo es que nos hace generar ciertos apegos hacia personas. También puede darse ante situaciones, objetos y demás, pero tal vez es mucho más común verlo en parejas, ¿sí? En parejas, por eso hablaba de nuestros adolescentes y adultos en general. Y es algo que de repente no trabajamos constantemente con nuestros papitos, porque son ellos los involucrados en ejercer una crianza efectiva. ¿Y cómo es que yo me proyecto a una crianza sólida? Primero, enfocándome a ser un adulto significativo. Entendamos como un adulto significativo aquella persona estable emocionalmente que puede autorregularse, porque como seres humanos podemos estar en altas y bajas. Como seres humanos podemos en ciertos momentos de nuestra vida estar un poco inestables, pero lo importante es contar con buenas habilidades sociales, emocionales, cognitivas, para poder enfrentar todo tipo de situaciones y adaptarnos, con la posibilidad de ser escudos, escudos protectores a nuestros hijos. Porque si yo no cuento, por ejemplo, con habilidades emocionales, voy a desbordarme fácilmente, voy a desestabilizarme fácilmente, no voy a poder expresar mis emociones porque previamente no las
acepto, no las reconozco y no las valido. Por lo tanto, no voy a poder hacer eso con mi niño. Habilidades cognitivas. Este adulto necesita tomar buenas decisiones, tener una buena resolución de conflicto, tener un buen proceso de adaptación y necesitamos buenas habilidades sociales, saber interactuar, dónde, cómo, con quién. Hasta para imponer un reclamo nosotros necesitamos buenas habilidades sociales. Hasta para poder enfrentarme a esta maravillosa labor que es la crianza, yo necesito buenas habilidades sociales. Y este es un conjunto que me permite generar competencias, competencias parentales. Competencias lo comprendemos como un conjunto de habilidades que me permiten enfrentar determinada situación. Eso me permite a mí ser calificado como un adulto significativo. Dejemos claro que nuestros papitos no vienen con un manual bajo el brazo de cómo ser buenos padres, ¿no? Ninguno de nosotros viene con un manual bajo el brazo de cómo ser buenos padres, cómo ejercer esta crianza de manera eficiente, cómo es que podemos enfrentar día tras día, etapa tras etapa, pero como adulto significativo yo puedo aprender a reconocer algunas de mis dificultades, algunas de mis debilidades, algunas de mis deficiencias, pues para o buscar ayuda o fortalecerme, pero simplemente no decir, bueno, me tocó ser mamá, me tocó ser papá y a la de Dios. No, estamos ante una generación que necesita de los adultos significativos, tanto en la familia como en la escuela, y necesitamos prepararnos y necesitamos prepararnos para poder ejercer una crianza eficiente, como les decía, una crianza que esté llena de adultos que sepan contener adecuadamente, que puedan cubrir necesidades básicas. Mientras más pequeños, más necesidades básicas tenemos. Y podría parecer complejo, pero en realidad es bastante sencillo. Mi niño llora de hambre, yo tengo que aprender a identificar el llanto de mi niño por hambre y cubrir esa necesidad. Si mi niño llora porque está cansado, quiere descansar, pues yo tengo que aprender a reconocer ese llanto de cansancio, arrullarlo y hacerlo dormir. Quiere decir que yo tengo que estar al 100% para mi niño desde pequeño. Y conforme va creciendo, las necesidades son mucho más complejas. Por eso es que los papitos se van agotando con el pasar de los años. Pero ante cualquier situación, frente a cualquier edad que tenga mi niño o mi adolescente, yo tengo que ir cubriendo necesidades físicas, emocionales, sociales, cognitivas, morales, económicas. Es un todo. Que entendamos que eso ejerce bastante presión en nuestros papás y por eso se nos agotan. Pero recordemos que una buena crianza prepara a nuestros hijos para la vida. Así que necesitamos fortalecer a nuestros padres para que puedan ejercer esta crianza. Con esta buena crianza yo aseguro en mi niño o en mi adolescente una confianza básica en sí mismo. Aseguro una autonomía absoluta, que no tenga que depender de absolutamente nadie. Y no solamente hago referencia a lo económico, porque hoy en día se le brinda también ciertas oportunidades y posibilidades a nuestros menores, sino enfocándonos a nuestro tema, en lo emocional. Tiene que ser lo suficientemente autónomo para aprender a contenerse y contener a los demás. Que si estoy solo, yo no debo sentir esa soledad como una frustración, como parte de un vacío. Uno tiene que aprender a vivir con su soledad, tiene que aprender a descubrir cómo es uno estando solo, lo maravilloso que puede ser un ser humano estable, seguro, firme, esperando a conectar con alguien de manera sana. Porque por naturaleza nosotros somos seres pensantes, seres emocionales y seres sociales. Necesitamos de la conexión con los demás, pero esas conexiones tienen que ser sanas. Y esa seguridad yo la tengo que brindar durante todo mi proceso, durante todo el periodo de crianza. Por eso hago referencia tanto a niños como a adolescentes, edades en las que dependemos de un adulto.
Una vez que yo concrete esa seguridad gracias a la crianza efectiva, yo puedo asegurar que van a ser adultos sanos o adultos significativos, como lo mencionaba anteriormente, con buenas habilidades sociales, con buenas habilidades emocionales, con esas habilidades cognitivas que le permitan a la persona adaptarse a todo tipo de situaciones. No podemos evadir una problemática. Lo que tenemos que hacer es autorregularnos ante una problemática, enfrentarla, solucionarla y que no se convierta en una crisis, que simplemente sobrellevemos la situación y generemos un aprendizaje a posterior. Y para eso también necesitamos un buen autoconcepto, ese autoconcepto que son definiciones propias, son definiciones de uno mismo, etiquetas que nos colocamos nosotros mismos, y que si ese autoconcepto es bueno, si tenemos buenas etiquetas, buenos conceptos propios, vamos a tener una buena autoestima, porque la autoestima es la validación que nosotros le damos a nuestra persona. Así que si mi autoconcepto es bajo, el valor que le doy a mi persona es bajo. Esa es mi autoestima baja. Pero si yo tengo un buen autoconcepto, entonces mi autoestima sube, mi autoestima es buena, porque le doy un valor básico, esencial a mi persona. Nosotros podemos asegurar esto con una buena crianza, pero ahora vamos a lo profundo de nuestro tema. Entonces yo, ¿cómo para llegar a convertir a mi hijo en un adulto sano, estable, que no me genere ningún tipo de dependencia? Pues, ¿qué puedo hacer? ¿No? Como bien les decía, nuestros papitos no vienen bajo un manual, no obstante, tenemos que buscar la forma en cómo mejoramos ambientes, interacciones, pero de primera instancia, cómo mejoro yo también como ser humano. Porque tal vez cuando nos enfrentamos a la crianza, nos enfocamos a un solo rol, el rol de papá o el rol de la mamá. Y a veces nos olvidamos de otro tipo de roles. Si esa mamá o ese papá trabaja, ya tienen otro rol y es equilibrarlo entre la crianza y mi trabajo. Pero ¿y dónde dejamos el rol que tenemos cada uno de nosotros, como Ángela, por ejemplo? ¿No? Así que de eso también vamos a hablar un poquito más adelante. Quiero hablarles a ustedes sobre los tipos de apego. Los tipos de apego que son seguro e inseguros. Los inseguros nos generan ansiedad. Es una ansiedad al miedo por lo desconocido, miedo al abandono, miedo al rechazo, y por eso es que yo genero algún tipo de dependencia, porque tengo la necesidad de sentirme seguro. Pero eso pasa cuando adultos, pero cuando somos pequeños podemos evitar que nuestro niño tenga esa necesidad de conectar con cualquiera con la finalidad de sentirse seguro y protegido. Y por eso es que hablamos de tipos de apego. Y nuestros tipos de apego son formados entre los 0 y 5 años de edad. La primera infancia es una edad sumamente importante para todo ser humano. No quiere decir que después de los 5 años ya no lo sea, por supuesto que sí. Es solo que ya nos aperturamos a otro tipo de conocimientos, a otro tipo de rutinas, a otro tipo de aprendizajes. Y nuestra base socioemocional está ahí en la niñez, en nuestros más pequeñitos. De 3 a 5 años de edad, en realidad es la etapa más difícil, porque aquí es donde se terminan de formar las estructuras básicas que me van a acompañar el resto de mi vida. Mi tipo de apego, mi tipo de contención, mi estilo a la hora de enfrentar el mundo. Y por eso es que les hablo de los tipos de apego. Tipos de apego que no vienen solos, no, vienen arraigados al estilo de crianza de los papás. Y tenemos 4 estilos básicos de crianza. Uno de ellos es el estilo asertivo. El estilo asertivo es un papá que constantemente cubre necesidades de manera eficiente, está al pendiente de las necesidades básicas de nuestros hijos, es una persona que sabe colocar límites, sabe colocar bordes,
maneja muy bien la disciplina, se comunica de manera eficiente. Un estilo asertivo, un papá con un estilo asertivo, sabe cuando su niño necesita algún tipo de contención. Y es que tenemos muchos tipos de contención. Haciendo referencia a nuestros más pequeños, ellos necesitan una contención física, porque todavía no hay un razonamiento básico, no hay una lógica, por lo tanto, comprender las situaciones, ellos no pueden. Ellos tratan de entender y adaptarse al mundo mediante sus sentidos, porque son sensoriomotores. Así que mediante sus sentidos y el movimiento del cuerpo, la conexión con el cuerpo, ellos van a comprender las situaciones. Y este estilo asertivo es básicamente sensoriomotor. Por ejemplo, estamos en un parque y mi niño se cae frente a mí. Yo, mamá, me coloco bajo el rol de madre, ¿sí? Pero ustedes colóquense bajo el rol de mamá o papá o cualquier tipo de cuidador que está a cargo de la formación de un niño. Y de pronto yo, mamá, veo que se cae mi criatura y yo bajo mi estilo asertivo lo que debo hacer es levantarme muy tranquilamente, a pesar de que yo por dentro debo estar pensando, Dios, ¿qué se hizo mi hijo? Pero la calma, recuerda que ellos son sensoriomotores, ellos se conectan con el cuerpo, se conectan con sus sentidos. Y yo tengo que levantarme muy pausadamente, muy tranquila y acercarme a mi niño, no solo con el cuerpo, sino también con la palabra. Y de pronto podría decirle, todo está bien, vamos, yo te ayudo a levantarte, lo levanto, le limpiaré la rodillita, las manos, lo que se ensució, lo reviso y le pregunto si está todo bien. Valido lo que está sintiendo en ese momento y está pensando. Si todo está bien, yo le brindo la seguridad de que puede seguir jugando, que yo voy a estar aquí vigilándolo y que si me necesita, aquí estoy. Ese estilo asertivo va a hacer que mi niño genere un tipo de apego seguro. Seguro, ¿a qué me refiero? A un niño que sabe que si me necesita yo voy a estar ahí. No porque vaya a estar pegado a mis faldas, no. Es un niño que curiosea, es un niño que genera un nivel de creatividad mayor, es un niño que sigue haciendo y cubriendo sus expectativas, pero que si da la vuelta y busca mi mirada, yo voy a estar ahí. Vamos a un estilo permisivo, un estilo de crianza permisivo. Este estilo me genera un tipo de apego ambivalente. ¿Qué es la ambivalencia? Pues estar entre el sí, el no, entre el negro, blanco, entre el frío, caliente, entre quiero y no quiero, pero si quiero y lo tengo que pedir, entonces ya no lo quiero porque no es algo natural. Es uno de los tipos de apego tal vez más complejos que se pueden observar en los adultos, sobre todo en las relaciones amorosas, porque es una sensación de necesidad, pero no saber qué hacer con esa necesidad. Y si alguien cubre mi necesidad, pues ya empiezo a generar cierto rechazo. Como yo como mamá tengo un estilo permisivo. Vamos al mismo ejemplo, estamos en un parque y mi niño se cae. Y de pronto yo desesperada, Dios mío, soy un drama, ¿no? ¡Ay, Dios mío, mi criatura se cayó. Me levanto rápidamente, voy, la levanto. Yo no sé si le estaré dando calma o de repente le estoy pasando mi nerviosismo, que es lo más probable, ¿no? Recuerda, ellos son sensoriomotores. Y mientras le voy dando palabras, ¿no? De tranquilo, todo va a estar bien, de pronto por ahí se me cruzan mis chicotes y empiezo a regañarlo, pero te he dicho que no hagas eso, te he dicho que no subas a ese juego, ¿cuántas veces te lo repito? La criatura no va a entender ese momento porque está invadida por el miedo, el dolor o los nervios, ¿no? De que mamá le vaya a pegar. Así que es una ambivalencia porque la criatura en su corto juicio, ¿no? En su corto razonamiento inmaduro, se pondrá a pensar, mamá me está consolando o me está regañando. Mamá tranquila,
¿no? A veces los niños se quedan ahí con la mamá y de pronto yo como madre ya no le doy la posibilidad de que siga jugando, sino me lo traigo a mi costado ahí, que se siente porque se puede volver a caer. Pero sigo en el parque y nosotros conectamos con representaciones. Yo veo el parque, es para jugar. Veo mi cama, es para dormir. Entro a la cocina, hay que comer, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con nuestros niños. Estoy en el parque, es sinónimo de juego, pero me caí, entonces tengo que estar al lado de mi mamá porque mi mamá me acaba de regañar, pero yo quiero seguir jugando. No, mejor no, porque mi mamá me puede regañar. Miren esa ambivalencia, ¿no? Ese entre voy, no voy, me alejo, no me alejo, le digo a mi mamá que quiero seguir jugando o mejor le hago caso y me quedo donde ella, ¿no? Aquí no hay ningún tipo de agresión física. Usualmente tampoco hay una agresión verbal, no, pero hay una desesperación básica por parte del padre, ¿no? Es como cuando mamá nos decía cuando pequeños, ya está el desayuno, baja a desayunar. Primera llamada, no hacíamos caso. Segunda llamada, baja a desayunar, se está enfriando, no hacemos caso. Para la tercera llamada, mamá empieza a gritar, a desesperarse. Y para el cuarto, si no hacemos caso en este tercero donde ya hay gritos, mamá aparece con la correa o con la famosa chancla tan utilizada por nuestra sociedad este término, ¿no? Eso es lo permisivo. Miren cómo vamos de lo más tranquilo y pausado, amoroso, hasta decir de la A a la Z y desesperarme bajo nervios y un nivel de ansiedad básico. Y eso es lo que transmitimos a nuestros niños. Vamos a un estilo de crianza autoritario. Este tercer estilo de crianza puede dividirse en dos. Podemos tener dos tipos, por eso yo lo he colocado de manera indistinta. Por ejemplo, el estilo de crianza autoritario agresivo. Entendamos como autoritario aquella persona, aquel adulto que genera ciertas demandas, ciertas órdenes, pero le agregamos la agresión. Puede ser agresión verbal o puede ser una agresión física. Es el típico papá que de pronto grita las órdenes, grita los pedidos, exige que cubran también sus necesidades. Y esto me genera un tipo de apego desorganizado. ¿Por qué desorganizado? Porque lo que piensa y siente el niño es una mezcolanza que va, viene y pues estamos terribles, ¿no? Porque la criatura no sabe qué hacer y lo único que pasa es llenarse de miedo. Podría parecer un ambivalente, ¿no, Ángela? Son muy similares los conceptos. Sí, pero la diferencia está en que este apego convierte a nuestros niños también en agresivos, demandantes, exigentes. Vámonos al mismo ejemplo del parque. Mi niño se cae, yo me levanto, ni siquiera desesperada, sino enojada, ofuscada, porque de pronto yo tengo la idea de que si mi niño se cae es porque me está haciendo pasar vergüenzas. Porque ¿qué van a decir los demás? Que no me hace caso, que es un malcriado, que hace cosas que no debe, ¿no? Como si fuera una culpa para generar a la criatura. Entonces yo me levanto enojada y empiezo a gritar, pero te he dicho que no subas ahí. ¿Eh? ¿Qué te dije? Lo puedo levantar, pero de repente por ahí le doy una palmada en el pompis o de repente lo voy zarandeando en vez de limpiarle, ¿no? La rodilla o la ropita, lo que se golpeó, sobarle, en vez de preguntarle, todo está bien, mi amor, ¿necesitas algo? ¿Eh? No, yo solamente me enfoco en regañarlo y en hacerle sentir mal. Y la criatura, evidentemente, asustada, puede llorar, ¿sí? Y en ese desorden, la criatura va a querer desprenderse de mis brazos. Y ahí es donde yo como mamá no lo puedo permitir, por eso es que lo agarro más fuerte. Y bien me lo puedo llevar a mi lado, a que se siente y ya no juegue, regañado, evidentemente, o me puedo ir del parque porque se acabó la zona de diversión, se acabó el tiempo de diversión. O le puedo decir ya, basta, sigue jugando y no llores, ¿sí? Pero no hay una contención. Y si hay una contención, es totalmente negativa.
Esa es la diferencia entre un ambivalente y un desorganizado. Ambos tienen emociones que van y vienen, ambos no comprenden si mamá me está consolando o no sé qué está pasando acá, pero tal vez uno es más agresivo que el otro, ¿sí? Y nos vamos a un estilo de crianza autoritario, pero este es reflexivo. Este tipo o este estilo de crianza me genera un apego evitativo. Primero entendamos el estilo de crianza, autoritario reflexivo. Ya sabes que el autoritario es el que demanda, el que da órdenes, pero la diferencia está en que este no es agresivo. Este no va a darte a conocer una palabra grotesca o de repente un golpe. No, es de pronto una forma muy rígida a la hora de acercarme. Sí, puede ser un poco amoroso en su palabra, pero evita todo tipo de contacto físico. Por ejemplo, ¿no? Aquel papá que nos dice, ven, tengo que hablar contigo, siéntate. No solamente es el rostro de seriedad, que ya de por sí, de repente a los niños o adolescentes les genera temor, ¿no? Uy, papá está enojado, mira su cara. Sino que también es el tono de la voz. Qué diferente si yo tuviera un estilo asertivo en el que le tengo que decir a mi hijo, mi amor, ven, toma asiento, tengo que hablar contigo. A decirle, Julián, ven, siéntate, necesito hablar contigo. ¿No? ¿Qué tal seriedad? Ese es un papá autoritario reflexivo. Tal vez lo podríamos relacionar un poquitito. No, no quiero ser de pronto muy directiva en esto, pero de pronto lo podríamos relacionar un poco con la vida militarizada, ¿no? Como que te doy una orden, pero sin faltarte el respeto, pero vamos, ahí está la demanda. Sí, pero la diferencia está en que el hogar no es tu zona, ¿no? Militar, no. Pero traigamos un poquito, tal vez ese formalismo de estos lugares al hogar, cosa que ya no está permitido, ¿no? Porque genera una disfuncionalidad, un apego evitativo. Y ahora entendamos qué es un apego evitativo. ¿Qué entendemos por esta palabra? Pues tal cual evita, evade el contacto físico, porque está tal vez muy acostumbrado a esa rigidez, ¿no? Caramba, es muy reflexivo este tipo de niños o adolescentes. Están muy acostumbrados a lo que normalmente conocemos como el sermón, ¿no? Como cuando los hijos decían, mi papá ya me ha sermoneado, ya me va a sermonear mi papá. Vamos, ellos se acostumbran mucho a esto, pero el problema viene en la adultez, viene en la adultez. Vamos al mismo ejemplo del parque. Mi niño se cae frente a mí, yo mamá con un estilo autoritario reflexivo de pronto le diría, Ángela, tranquila, no llores, mi amor, no pasa nada. Levántate, límpiate tu rodilla, mira, está llena de polvo, ya está, no llores, no pasa nada. Vamos, sigue jugando, yo te veo desde acá. Y la criatura se va tranquila, evidentemente, ¿no? El ambivalente y el desorganizado son ansiosos, por eso se desbordan. El evitativo también siente ansiedad, pero muy poquito. Por eso parece seguro, porque estoy segura, voy a pecar en eso, pero tal vez no me equivoco en que este es uno de los apegos también muy comunes, al igual que el ambivalente, porque lo confundimos con un estilo seguro, con un apego seguro, porque parecía muy seguro. Sí, yo mamá autoritaria reflexiva, soy muy segura a la hora de mencionar las palabras, de transmitirlas, pero me estoy olvidando de un pequeño detalle, que mi criatura es sensoriomotora. Mi niño necesita del físico, del contacto físico, porque él puede entender mi palabra y la tonalidad de mi voz, le doy calma, pero estoy rechazando todo tipo de contacto. Y el asertivo tal vez maneja este lenguaje verbal, pero es más cálido y sí contiene físicamente. Por eso es que se confunde muchas veces a las personas con un apego evitativo con un apego seguro. No es lo mismo. Son muy similares, pero no es lo mismo. Y nuestro tipo de apego, nosotros lo terminamos de formar en la niñez.
Posterior a la niñez, yo ya no cambio mi tipo de apego, desgraciadamente, pero lo que sí puedo hacer es sacar tanto lo positivo como lo negativo de ese apego, porque hay aspectos positivos en cada uno de estos, sí, así como los negativos. Como seres humanos no somos perfectos, pero tampoco somos un desastre, ¿va? Y mi tipo de apego me acompaña el resto de mi vida hasta el último día de mi vida y me permite conectar. Evidentemente, el tipo de apego que me genera una dependencia emocional es el ambivalente y es el desorganizado. El evitativo lo voy a colocar como que sí y no. ¿Por qué? Porque yo puedo generar una dependencia siendo un tipo de apego evitativo, pero tal vez va a ser tan frustrante para mí que ni siquiera lo voy a poder demostrar. El ambivalente y el desorganizado sí lo demuestran y son lo que normalmente nosotros vemos en nuestras redes sociales, en nuestras noticias. Por eso nuestros chicos deciden, algunos de ellos, acabar con su vida. Pero un tipo de apego seguro no va a generar nunca una dependencia emocional. Y sobre todo, el tipo de apego nos enseña a cómo contenernos. Por ejemplo, un tipo de apego seguro me permite contenerme dependiendo a mi necesidad. Si yo necesito contenerme físicamente, pediré un abrazo. Si yo necesito contenerme verbalmente, pediré conversar con la persona para comprendernos. Pero como adultos necesitamos una contención reflexiva. ¿A qué hago referencia con esto? A que no solo conversamos para comprendernos, sino para llegar a una solución. Mira cómo mi seguridad me permite darme cuenta de lo que necesito en el momento. Vamos a un apego ambivalente. ¿eh? Un apego ambivalente usualmente tiene una contención física, verbal. Es una combinación. Pero acá viene la disfuncionalidad, porque cualquiera pensaría, no, necesita física verbal, es decir, un abrazo y comprendernos. No, es ansioso. Por lo tanto, se ve de esta forma. De repente mi pareja me dice, ¿estás enojado? No. ¿Podemos hablar? No es necesario. Ok, te voy a dar tu espacio. Cuando quieras conversar conmigo, me avisas. Ah, es que no te importa. No, sí me importa, vamos a hablar. No, ya no quiero. Santo Dios. Ya, abracémonos. No, no quiero tu abrazo. Una cosa de locos. Por eso les decía que el tipo ambivalente es uno de los tipos de apego más complejos y que sufre más porque la persona ni siquiera sabe lo que desea. El desorganizado. El desorganizado tiene una contención netamente física. Por eso es que es el más propenso a ser agresivo. Y no solamente es una agresión física, es una agresión verbal, es una exigencia, es una sobreexigencia. Son aquellas personas que de repente hasta me pueden generar algún tipo de obsesión. Yo necesito que estés conmigo. Miren cómo lo digo con la palabra, necesito que estés conmigo, pero también siente el cuerpo y lo demuestro. Son personas que de pronto pierden un poco hasta la dignidad, pueden perder su integridad con tal de no perder a la otra persona. Y como son físicos, tienen conductas o de repente ciertas frases que pues generan esa dependencia, ¿no? Atrapar a la persona con actos así vayan en contra de su integridad, con conductas autodestructivas también. Y por otro lado, el estilo autoritario reflexivo tiene una contención verbal cuando son pequeños y son sumamente reflexivos, lo cual tú podrías decir no está mal, ¿no? Pero acá viene la disfuncionalidad. Son personas que evaden la situación y como que se enfrascan en sí mismos, se aíslan porque no saben de contacto físico. Ellos solo saben hablar y saben reflexionar. Sí, son muy buenos, tal vez esto es algo positivo de ellos, pero se aíslan físicamente, emocionalmente, ¿va?
Por ejemplo, ¿no? Les cuento un casito rápidamente. Llega una pareja donde la persona, la mujer era ambivalente y el varón era evitativo. No vamos a ahondar profundamente, solo quiero darles a conocer frases muy comunes de ellos. El evitativo solía decirme, pero yo la amo, es el amor de mi vida y para mí es más importante que ella se sienta bien. ¿Y qué decía la esposa? ¿No? Pero es que yo necesito que él sea más cariñoso, yo necesito que él sea más atento, yo necesito que me agarre la mano cuando caminamos, yo necesito que cuando peleamos él me consuele. No quiere decir que uno sea mejor que el otro, porque tal vez tenemos la idea errada de contención, entonces es físico, es sostener. No, porque nosotros aprendemos a contener con la palabra, aprendemos a contener con nuestro cuerpo, aprendemos a contener con detalles, ¿sí? Y son formas diferentes de demostrar el amor. Pero tal vez esta pareja tenía que llegar a un equilibrio en que la esposa tenía que comprender el tipo de contención de su esposo y el esposo comprender el tipo de contención de la esposa. Que de repente la esposa necesitaba un abrazo, pues entonces el evitativo tenía que trabajar lo sensoriomotor. Y que si el esposo necesitaba su espacio para pensar y reflexionar, pues entonces el ambivalente, la esposa ambivalente, tenía que aprender a darle el espacio, respirar y empezar a expresar, más que buscar contención física. Eso también podemos trabajarlo en terapia de pareja. Y para ello necesitamos descubrir el tipo de contención. El tipo de contención aparece gracias a nuestro tipo de apego. Y el tipo de apego lo tenemos gracias al estilo de crianza de nuestros padres. Así que mira lo importante que es poder tener a nuestros padres estables, poder tener a nuestros padres con un conocimiento básico de cómo aprendemos a contener. Así que yo quiero dejarles unos detallitos por acá para poner en práctica como padres. Reconocimiento de mi propio estilo de crianza. De repente la clase de hoy ha ayudado un poquito, ¿no? Esta charlita de hoy ha ayudado un poquito a darnos cuenta más o menos cuál es el estilo de crianza que puedo tener. Hay que reconocerlo, aceptarlo, evaluarlo y trabajarlo. Porque no es el hecho de decir, yo creo que tengo un estilo permisivo. Sí, pues así soy. ¿Y así me quedo? No, porque mi hijo, niño o adolescente necesitan reajustar su tipo de apego, porque yo lo estoy formando. Así que vamos a hacer el reconocimiento de nuestro estilo de crianza. También es importante el reconocimiento de mis propias dificultades. Como seres humanos no somos perfectos, pero tampoco somos un desastre. Tenemos aspectos buenos y malos. Hay que sostenernos de lo bueno para generar un potencial y poder modificar aquellos detalles que nos están generando dificultad. Tenemos un rol de padre, de madre, de trabajador, de hijo, de hija. Tenemos un sinfín de roles, pero tenemos que saber equilibrarlos. Otro punto, el reconocimiento por lo que puedo y no puedo contener. Vale que mamá y papá se agobien. Vale que tú como mamá y papá se cansen. Pero no vale que tiremos la toalla. No vale que si hoy genero una disfuncionalidad en mi hijo, un desborde emocional en mi hijo, mañana va a ser otro día y va a estar mejor. Sí, mañana es otro día y puede ser mejor, pero es bajo mi trabajo que va a ser mejor. Vale que yo reconozca qué aspectos no puedo contener, entonces ahí es donde yo busco ayuda. Y de repente me doy cuenta de aspectos que sí puedo contener y lo hago de maravilla, entonces lo sigo haciendo. Pero vale que lo podamos reconocer previamente. Y sobre todo, paciencia y tolerancia. Estas son virtudes maravillosas que las podemos trabajar, que las debemos trabajar, porque los que estamos inmersos en algún tipo de crianza o formación, padres, docentes, maestros, nos toca reconocer cada uno de estos puntos,
porque yo puedo ejercer una función materna y paterna con mis estudiantes en la universidad, por ejemplo, que todavía tengo muchachos que dependen de papá y mamá, lo tengo que hacer. Yo también tengo que ser un adulto significativo para mis adultos, para mis estudiantes, perdón. Y si lo soy para mis estudiantes, también tengo que serlo para mis hijos. Si tú eres un adulto significativo y responsable en el trabajo, también lo tenemos que ser en casa. Y la paciencia y la tolerancia es algo que no podemos perder cuando hablamos de crianza. Yo sé que se agobian, yo sé que se cansan, pero es algo en lo que tenemos que trabajar muchísimo, ¿sí? Para recordar, te dejo una frase. Dar soporte y cubrir necesidades básicas requiere de tiempo, de calidad, ya no de cantidad, calidad. Y más si es en familia. Aprendamos a contener. Pero como yo siempre le digo a mis estudiantes, si no puedo contener mi vida, ¿cómo voy a contener la de alguien más? Así que aprendamos a reconocer si nosotros como seres humanos, como mamá, como papá, tenemos conflictos, vale que lo reconozcamos y lo trabajemos. Saber contener es básico para una cálida relación hasta con uno mismo. ¿Qué tipo de apego estás generando en tus hijos? ¿Qué estilo de crianza tienes que está fortaleciendo esa estabilidad o inestabilidad en tus hijos, que se va a ver a futuro? Y tú, hoy en día, ¿qué tan estable te encuentras? Es bueno que lo aprendamos a reconocer y que brindemos esa respuesta. Muchísimas gracias por escuchar. Muchas gracias a usted, profesora Ángela Otazú, por el tema del día de hoy. Hemos compartido, las personas que nos siguen a través de las redes sociales, hemos hablado del fortalecimiento del apego según mi crianza. Y mientras usted desarrollaba el tema, pensaba en lo siguiente. Hoy en día se habla mucho, ¿no?, respecto a algo que se ha hecho popular, que es la generación de cristal, este término que se ha dado y de alguna forma nos pone en un contexto donde los jóvenes quizás se han vuelto muy dependientes, y esto pasa por el estilo de crianza. ¿Cuánto desierto hay entre estos dos temas? ¿Cómo podríamos explicarlo? Va, definitivamente tiene mucha relación. Si bien es cierto, esta generación de cristal se ha denominado así muy coloquialmente por la sociedad, ¿no? Haciendo referencia a que esta generación es un poco más quisquillosa, haciendo referencia a su inestabilidad emocional, a su poca capacidad para adaptarse rápidamente a situaciones, sobre todo a situaciones que le genera malestar, que le genera ansiedad. Y es que ellos no han aprendido a trabajar, pues, esta regulación, ¿no? Y no podemos culpar a esta generación porque viene de una generación donde están siendo criados por padres, padres que trabajan ambos de sol a sol, porque tal vez tienen en la idea, en la cabeza, perdón, tienen la idea de que tenemos que trabajar para ser productivos, para darle lo mejor a nuestros hijos, para dejar una buena herencia, y tal vez nos estamos enfocando en superficialidades y nos estamos olvidando de esta base socioemocional que necesita todo ser humano. Nuestros niños están creciendo solos. Nuestros niños y adolescentes están creciendo solos emocionalmente. Pueden tener el mejor celular, que en mis tiempos ni siquiera existía, pero no está mamá emocional, moralmente, no está papá hasta físicamente, porque a veces es papá, a veces quien sale, ¿no? Fuera de la ciudad a trabajar. Entonces nuestros chicos están creciendo solos y eso hace que sean más inestables y que me puedan estar generando un tipo de apego inseguro, ansioso, como puede ser un ambivalente de quiero o no quiero, o un desorganizado de quiero o no quiero, más agresión, que es lo que vemos en las redes sociales, ¿no? Hasta cuando mamá le quita un celular a su hijo, este grita y hace un berrinche. Es alarmante. Y sí, sí tiene mucho, mucho que ver el estilo de la crianza y el tiempo de calidad que yo le brindo a mi hijo y que no lo estoy aprendiendo a contener emocionalmente, ¿no? Y aquí podríamos nosotros manejar dos interpretaciones sobre
cuánto ha cambiado la educación escolar en términos de horario. Hoy en día encontramos instituciones que van desde las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. Se lo decía, por un lado, libera al padre, ¿no? Ya Ujú. quizás el padre no va a estar ahí a las 2, 3, 4 de la tarde haciendo tarea con los hijos, pero por otro lado te estás perdiendo la experiencia de hacerlo, ¿no? Con él, Exacto. porque se entiende que es más tiempo, más libre, que trabajen los dos y nos vemos todos en la noche un par de horas y mañana todos a su rutina de nuevo. Y si el fin de semana hay algo en que ocuparse cada uno de manera independiente, mucho mejor. Esa forma de vida está haciendo quizás de que no haya este apego correcto. Ujú. Sí, 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 así es. Mire, tiene sus pros y sus contras el hecho de que hoy en día las escuelas tengan un horario, una jornada pues más extensa. Por un lado, porque están fortaleciendo capacidades cognitivas, están llenándolos de conocimiento, a la par de repente están fortaleciendo con actividades extracurriculares otras áreas, ¿no? Más recreativas. Y que al fin y al cabo, pues hace gastar energía a los chicos, que a veces es lo que papá y mamá quieren, ¿no? Ah, no, que mi hijo se canse, sale de la escuela, se va al vóley, al fútbol, a música, a natación y que ya me venga cansado. Claro, cansado ¿para Solo qué? para Para comer y dormir. dormir. Exacto, porque yo también estoy cansada. Entonces, qué bonito que los dos estemos cansados, cenamos y nos vamos a descansar. Y nos Y si a vemos eso el le sábado. agregamos, claro, a veces hay papás que trabajan los sábados. Si no me trabajan los sábados, mínimo yo pediría tiempo de calidad. Pero no decirle al chico, este sábado nos vamos al cine, no. Preguntemos, este sábado tienes libre y yo también. ¿Qué te gustaría hacer? ¿No? Porque usualmente los papás armamos rutinas según lo que nosotros creemos que es adecuado para los hijos. Pero ahí no está surgiendo una conexión. Mi hijo se va a acostumbrar a hacer lo que yo le diga, pero cuando tenga el poder de pensar y de sentir por sí mismo, que usualmente esto pasa ya en la adolescencia, ya no me va a hacer caso, no, ya no quiero hacer nada, voy a ver televisión, una película, me voy a ir con mis amigos, se olvidó de mí, ¿no? Entonces, tiempo de calidad, acostumbrarlos desde pequeñitos a ese tiempo de calidad con la familia, que comprendan que mamá y papá trabajan, sí, pero cuando regresan a casa, ellos son la prioridad. Y precisamente por esto, porque es una gran realidad que no podemos decirle al papá, ¿sabe qué? Deje de trabajar, mamá, por favor, bájele las horas al trabajo. No, es imposible. Vamos a la realidad. Y por eso es que trabajamos con las escuelas, porque así como he mencionado del adulto significativo haciendo referencia a la crianza, mamá y papá, también hablamos del adulto significativo haciendo referencia a los maestros en las escuelas, porque tal vez la maestra, el profesor no va a ejercer la crianza, pero sí la formación de mis hijos. Entonces, tiene que haber una comunicación constante entre mamá, papá y los profesores. Estos profesores también tienen que ser capacitados para poder contener a los estudiantes dentro y fuera del aula, porque pasan más tiempo en la escuela que en casa. Así que los grandes pilares de la educación, familia y escuela, tienen que ser capacitados y tienen que tomar conciencia hoy en día de que no solamente es cuestión de darle matemática, razonamiento, lenguaje, literatura, química, deporte, sino que también debe haber la posibilidad de generar espacios donde se fortalezca la estabilidad emocional, la inteligencia emocional, que aprendan a autorregularse, que aprendan a expresar. ¿Y cómo aprendo a expresar? Pues primero a reconocer mis emociones, a validarlas. Y creo que eso es lo que está faltando un poco, sobre todo ahora que hemos regresado de una pandemia, ¿no? Entonces, podríamos concluir de que hay que encontrar ese equilibrio, ¿no? Si bien es cierto, no podemos decirle a los padres, no dejen de trabajar, pero sí podríamos invitarlos a que se tomen un tiempo de reflexión, de planificación y encuentren ese equilibrio, ¿no? Si sea, usted decía, ¿no? Tiempo de calidad. Bueno, si puedo Exacto. reunirme una hora para conversar al día o media hora al día y de repente un fin de semana pasar un poco más de tiempo,
por lo menos nos permitiría esto saber de que durante los 7 días de la semana hay una relación que se está fortaleciendo y por el contrario, no una relación que se va distanciando, porque para terminar, cuando los jóvenes ya tienen 14, 15, 16 años, si la relación no ha sido buena, definitivamente se va a agudizar en esas edades difíciles. Y quizás ahí está, yo creo, el punto más álgido, o recién el momento en que los padres quizás quieren reaccionar y ya pasó el tiempo. Y es tarde, sí, ya es tarde, efectivamente, encontrar el equilibrio. Hoy en día ya no pedimos tiempo de cantidad en cuanto a cantidad porque sabemos la rutina de cada, pues tanto de los chicos como de los padres, ¿no? Pero sí pedimos tiempo de calidad. Y al compartir un hogar no estamos simplemente conviviendo, no somos pues como los famosos roomies, ¿no? Hoy en día que compartimos un espacio porque llegamos a dormir. No, se trata de cohabitar. Cuando yo habito un espacio, formo una interacción agradable que me genere satisfacción. Y eso es lo que tenemos que lograr en casa, así también como en el aula, ¿no? Así que sí, es importante tiempo de calidad, que se interactúe y que tengamos espacios exclusivos, por ejemplo, el desayuno juntos, la cena juntos, los fines de semana, desayuno, almuerzo y cena juntos, porque son todavía menores, son niños y adolescentes que no tienen una rutina que pueden decidir al 100% por sí mismos, no. Yo como adulto lo acompaño en su día a día y yo puedo aprender a generar estos espacios en los que compartamos y preguntemos cómo es que se encuentra el otro, cómo le ha ido en la semana, y no solamente de parte de los padres a los hijos, sino que también los hijos aprendan a preguntar a mamá y a papá cómo es que se encuentran, cómo les fue en el trabajo, y si incluso en algo le puedo ayudar en el trabajo, ¿no? Hacerlo partícipe también de una u otra forma. Hay múltiples formas, solamente es cuestión de saber cómo juntar las rutinas y para eso a veces necesitamos ayuda, pidámoslo. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en el consultorio psicológico online. Hoy hemos tratado el tema fortalecimiento del apego según mi crianza con la magíster Ángela Otazú López. Muchas gracias, profesora Otazú, y estamos seguros encontrándonos más adelante con otro tema en nuestro consultorio psicológico. Hasta la Sí, próxima semana. esperemos que sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Chao, chao.